Bien, vamos a ver una parte de la astronomía que no se realiza de noche, puesto que es la que hacemos cuando hacemos observaciones diurnas, cuando observamos el Sol. Observar el Sol es peligroso, puesto que tiene una potencia de emisión de luz, de radiación tan grande, que solo mirarlo a simple vista nos puede causar lesiones. Por tanto, mirarlo a través de un dispositivo de amplificación, como puede ser un telescopio, puede producir lesiones todavía mayores e incluso la ceguera permanente. Por lo tanto, es una observación que se debe realizar con todas las garantías, con toda la seguridad, revisando bien el equipo y sabiendo bien qué es lo que hacemos. Bien, para observar el Sol tendríamos diferentes dispositivos, filtros y demás que podríamos utilizar para que la radiación se atenuara o que simplemente no fuera suficientemente dañina como para afectarnos. O bien mirar los efectos de esa radiación a través de una segunda superficie, que sería la que nos mostraría sin peligro la figura o la imagen del Sol. Vamos a ir por partes. Tendríamos diferentes dispositivos. De los más complejos y de los más agradecidos para poder observar el Sol sería un telescopio con un corte de radiación de hidrógeno alfa. Un telescopio de hidrógeno alfa. ¿En qué consiste? Bien, este tipo de telescopio lo que hace es que corta la emisión del Sol solamente en una de las longitudes de onda, precisamente en la que emite mayor radiación y además es la que más información puede tener. Está en los 656 nanómetros y ese corte, esa línea de longitud de onda, nos permite observar fulguraciones, protuberancias, eyecciones de masa coronal, nos permite ver la granulosidad y la superficie del Sol directamente. Estos telescopios funcionan pues, con una gran cantidad de filtros en su interior que nos dejan pasar solamente la luz que nos interesa y por supuesto atenuada de una forma que no nos va a hacer daño cuando salga por el ocular. Este en concreto es un telescopio que tiene una apertura de 3,5 centímetros. No es una gran apertura, pero tenemos que tener en cuenta que estamos observando un objeto que tiene suficiente luminosidad, es el Sol. De manera que no vamos a tener que capturar una gran cantidad de luz para que se nos haga visible en el ocular. Todos los telescopios solares funcionan de esa forma, es decir, no necesitan una gran apertura para captar luz. Lo que sacrifica la apertura en ese sentido es la definición, puesto que tendríamos menor definición en la superficie o en los detalles de la imagen que conseguiríamos final. Todos los telescopios solares funcionan con una distancia focal muy larga con respecto a su apertura. Solo tenemos que ver telescopios solares profesionales en los que el recorrido del rayo de luz, desde que toca el heliostato, desde que toca la primera lente hasta que llega al punto de proyección, son tremendamente largos, frente a una apertura que, bueno, es grande también, pueden ser un par de metros o más los espejos, pero muy poco en comparación con todo el recorrido que hace el rayo de luz a lo largo del telescopio. Este es bastante seguro, siempre que estén en buen estado, por supuesto, pero también son telescopios más caros, y mucho más caros son cuanto la apertura es mayor. Después tendríamos otra opción, en la que ya no tendríamos el corte de hidrógeno alfa, que sería con un telescopio normal cualquiera. Por ejemplo, este pequeño catadióptrico no sería apto para mirar el Sol directamente nunca, puesto que la potencia del Sol a través de los espejos y las lentes que tendría nos dejaría ciegos inmediatamente. Nunca hay que mirar el Sol directamente sin los debidos filtros puestos en el telescopio. ¿Qué es lo que haríamos para poder ver el Sol a través de un telescopio corriente? Tendríamos que hacerle una pequeña adaptación. En este caso sería una pequeña lámina Mylar que montaríamos en un disco en el que encajara bien en la parte delantera, siempre en la parte delantera antes de cualquier ampliación, y esta lámina de Mylar lo que hace es cortar por igual todas las longitudes de onda hasta una potencia de ese Sol segura, de manera que no vamos a tener, como teníamos en el hidrógeno alfa, definidas las partes más interesantes de la longitud de onda donde emite el Sol, es decir, estaríamos cortando toda la longitud de onda del hidrógeno alfa para que no tuviera ese daño sobre nuestro ojo.
Con este telescopio o con esta adaptación a un telescopio con una lámina Miller, por tanto, no vamos a poder ver fulguraciones, no vamos a poder ver eyecciones de masa coronal. Estarían ocluidas porque hemos quitado las partes más brillantes y, por supuesto, esas son de las menos brillantes, las que hemos mencionado. ¿Qué podemos ver entonces con una adaptación de filtro de lámina Miller? Podemos ver otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, manchas solares. Este es el dispositivo ideal para observar manchas solares directamente. ¿Qué son las manchas solares? Las manchas solares son zonas de la superficie del Sol en las que la temperatura ha caído con respecto a su entorno. Por la propiedad del cuerpo negro, tienen menor luminosidad. Como hemos cortado por igual la luminosidad del Sol, esas partes aparecerán más oscuras, lo que no quiere decir que sean manchas negras. Aquí las veremos como negras porque hemos quitado toda la luz que tienen en realidad hasta dejar solamente la de la parte más caliente del Sol. Y aquí aparecerán, por tanto, así. Con un telescopio así podemos ver manchas solares, aunque sean de muy pequeño tamaño. Podemos distinguirlas, podemos incluso ver la división que tienen en multitud de ocasiones en pequeños archipiélagos de manchas, o incluso estar pareadas, como suelen ocurrir. Y es muy gratificante poder observar el Sol así. También un eclipse podríamos observar cómo la parte de la Luna que va tapando el Sol va entrando sobre el disco solar, sin problema. Problema que tienen estas adaptaciones. Hay que tener mucho cuidado de que la lámina Miller esté en buenas condiciones, es decir, que no tenga ningún poro, no tenga ninguna imperfección, para que por ese pequeño punto, que puede aumentarse con el tiempo o con el propio calor del Sol, aumente y pase a través de las lentes del telescopio y llegue a nuestro ojo pudiendo causarnos una lesión. Por lo tanto, es seguro, pero hay que tener cierto mantenimiento con esta lámina. Ventaja que tiene, puede usarse en cualquier telescopio. En este caso la tenemos adaptada a un telescopio de unos 90 milímetros de apertura, pero estas láminas se venden en cualquier formato y simplemente hay que recortarlas para adaptarlas a la apertura de nuestro telescopio. Y por último tendríamos la más segura de todas con este pequeño dispositivo, que sería la forma de observar el Sol mediante proyección. Este pequeño dispositivo, que básicamente de cartón, está simulando una pequeña montura Dobson que podemos girar, que podemos inclinar, hasta encontrar la posición en la que el Sol entra directamente por esta lente, esta pequeña lente. Aquí dentro se producen varias reflexiones, aquí arriba hay un espejo, aquí hay una pequeña lente que concentra la imagen del Sol, y finalmente en el interior tendríamos una pequeña pantalla blanca de proyección. Al fin y al cabo esto es una cámara oscura, donde podemos enfocar la imagen del Sol. Vamos a tener una imagen del Sol parecida a la que obtenemos con una lámina de filtro Miller, es decir, no vamos a tener fulguraciones, no vamos a tener fáculas, no vamos a tener esos gránulos del Sol en ese color anaranjado, rojizo. Vamos a tener un Sol plano, en general, blanco, blanquecino, en el que vamos a poder distinguir, como con la lámina Miller, manchas solares. Si son suficientemente grandes las podremos ver muy bien, porque también es cierto que este dispositivo es más modesto, lo hay con el mismo funcionamiento pero más grandes. Cuanto más grande la definición será mayor. Este, como digo, es el método más seguro, también es el más utilizado porque es fácil de usar por varias personas durante un eclipse solar. Es decir, tenemos una pequeña pantalla de cine aquí dentro, donde varias cabezas, pues, y si es más grande, pues más todavía, pueden asomarse para ver cómo va evolucionando el eclipse a lo largo de todos los eventos que va teniendo. También nos serviría para ver un tránsito de Mercurio o de Venus por delante del Sol. Podríamos ver cómo ese pequeño puntito va pasando por delante del disco solar. Lo mismo con este, y en este caso, en el hidrógeno alfa, tendríamos también el tránsito, pero con la característica de que el Sol tendría pues ese color anaranjado y todos los gránulos, protuberancias, que nos permite ver el hidrógeno alfa. Así que básicamente estos son los tipos de dispositivos que podemos usar para ver el Sol. Hidrógeno alfa, un filtro Miller, que es de espectro continuo, es decir, corta por igual toda la radiación del Sol, y este que es una imagen directa del Sol, pero que la vemos proyectada sobre una lámina blanca, de manera que ya no es la imagen directa del Sol y no tiene peligro para nosotros. Existe una cuarta vía en la que esta lámina Miller la tenemos aplicada a veces a unas pequeñas gafas que ya las lentes son láminas Miller. Esas láminas nos permiten ver directamente el Sol
pero con un problema, sin ninguna ampliación. Repito, siempre todos los dispositivos, y los más seguros, normalmente son los que se colocan por delante del telescopio, de las gafas, de los prismáticos que sean, nunca detrás, porque detrás del dispositivo, detrás del tubo, el Sol ya sale con una potencia de aumento que puede deteriorar la lámina milar o incluso las lentes, aunque sean lentes de cristal, que se pongan al final del sistema óptico. A lo largo del mundo hay muchísimos telescopios solares. Los que se dedican a observar el Sol directamente, por supuesto, no son los telescopios astronómicos nocturnos, los que miran el espacio profundo, puesto que el Sol sería demasiado potente para la estructura del cristal o del espejo y podría terminar dañando un cristal que ya vale de por sí varios cientos de miles o millones de euros. Por lo tanto, son instalaciones especiales en las que el Sol se refleja con un heliostato que va girando a lo largo del día buscando la imagen del Sol reflejada dentro del sistema óptico del telescopio, que, como digo, siempre suele tener una longitud focal muy grande, de manera que pueden tener gran detalle del Sol. En esto el récord lo ha batido el telescopio de KAIST, en el que se obtienen imágenes de los gránulos solares con una definición que hasta ahora jamás había sido vista.